Y seguimos hablando de la pandemia, de las consecuencias y el sexo es salud. Bueno, de esto obviamente va a hablar el doctor Mauricio Melano, que es médico ginecólogo, obstetra y que, bueno, ya lo tuvimos también es en especialista en especialista sexualidad, exacto. y lo hablamos en el otro lado de la pandemia también, ¿no? Exacto, Alguna sobre vez. todo para hablar si hubo cambio de hábitos, muchos miedos, muchos temores. De todo esto conversamos con el doctor Melano. La verdad que el tema de sexualidad, más allá de que uno considere que en toda esta situación bastante particular que estamos pasando no es importante, creo que a nivel intrafamiliar o intra relaciones es muy importante, al punto de que es una de las grandes consultas. Teniendo en cuenta que quizás si previamente a todo este movimiento que ha habido había algún problema entre las parejas, verdaderamente lejos de lo que uno cree, que al mejorar o en cierta forma haber más convivencia obligada entre comillas por esta pandemia, creo que ha generado bastantes situaciones que han hecho una eclosión en las parejas, ¿no? Mediante la vía de mi red social había hecho una encuesta en cuanto a si en la parte de sexualidad algunas características especiales en cuanto a frecuencia, por ejemplo, y el sondeo que había hecho me había marcado que había un descenso en lo que era la cantidad de relaciones sexuales. Creo que la angustia, la sensación de incertidumbre de la gente, el encierro ha colaborado en cierta forma, más allá de que también las relaciones interpersonales se han limitado muchísimo también, ¿no? El hecho de tener acceso a las personas que son solas, a conocer nueva gente, se han visto completamente limitadas. ¿Sobre qué recibía consultas puntualmente de sus pacientes? ¿Cuáles eran los temas más frecuentes de consulta? Bueno, lo que más noté es una complicación con el uso quizás de los métodos anticonceptivos. Fundamentalmente la inexactitud en cuanto a cómo llevar adelante el mismo. La limitante de conseguir una pastilla anticonceptiva, la limitante en cuanto a ver cómo poder, en cierta forma, adecuarse al método anticonceptivo. Bastantes pacientes por ahí veían limitada la posibilidad de ir de su médico para pedir la receta que se le exige todos los meses y han tenido que discontinuar el tratamiento. Tal es así que creo que hay un aumento en la incidencia de embarazos no intencionales. Lo estoy viendo particularmente y bueno, es una de las secuelas que ha dejado esta pandemia. Particularmente creo que el hecho de que la paciente no pueda programar su control contraceptivo de la mejor manera. ¿Cómo ha sido eso específicamente de los tratamientos? Desde que comenzó la pandemia, ¿se han interrumpido tratamientos? ¿Se han seguido haciendo? ¿Cómo se manejó ese tema? La verdad que he visto o he tenido muchas consultas. El primer mes, donde era todo muy nuevo y quizás fue una revolución, si no iban con la receta a las farmacias no le daban el anticonceptivo. Luego las obras sociales han permitido, las prepagas también, han permitido que se genere la receta online. Entonces eso agilizó un poquito, pero en ese lapso se generó una discontinuidad de muchos métodos anticonceptivos, obviamente parches anticonceptivas orales, y bueno, las secuelas que han quedado son esas.